por qué se tenían que realizar sacrificios al Eterno. Ciertamente el tema de los sacrificios es un tema un tanto oscuro. Sin embargo, solo a la luz que da el conocimiento profundo de la Torá, complementado con el estudio del Zohar, podemos encontrar el sentido de dichas prácticas, las cuales guardan una intención de vínculo absoluto con lo divino. Para poder responder de manera clara a esta pregunta inicial, es necesario comprender en qué consiste la palabra corbán, porque así se dice. La palabra corbán significa sacrificio, pero si nosotros nos vamos al origen etimológico de esta palabra, significa acercamiento. Es decir, cuando una persona provocaba con sus acciones una separación del Creador, si había la correcta intención, debía realizar un sacrificio que volviera a vincularlo con lo divino. Y aquí va la siguiente pregunta. ¿Por qué debían de ser toros, cabras y ovejas los ofrecidos en sacrificio y no otros animales? Esto tiene que ver con la esencia de dichos animales, en similitud con nuestra forma de desviarnos del camino que nos conecta con nuestra divinidad. Por ejemplo, el toro es agresivo cuando se rebela. La cabra se caracteriza por la terquedad, mientras que la esencia de la oveja es seguir la corriente por mansedumbre, ¿sí? Además de que en la antigüedad la cabra fue relacionada con el mal instinto. De allí que las fuerzas del mal la representaran con una cabra. Seguramente ustedes han visto, ¿no?, de cómo se representa con el macho cabrio a figuras demoníacas, ¿sí? Estas características animales están dentro del ser humano y cuando son llevadas a la acción, propician la separación de nuestro Creador, ya sea por agresividad, por terquedad o por pasividad. Sí, cuando nosotros somos pasivos, cuando no actuamos en determinadas situaciones, también estamos ocasionando una transgresión, estamos ocasionando una separación. Debido a ello es que primeramente la persona debía posar sus manos sobre la cabeza del animal y de esa manera sacrificar el ego, sometiendo los sentimientos del corazón y así prevalecer el pensamiento sobre la emoción. ¿Por qué lo esencial? Aquí va la siguiente pregunta. ¿Por qué lo esencial del sacrificio, ¿sí?, eran los riñones y el sebo o la grasa que cubre esos órganos, poniéndolos sobre el fuego, como dice la Escritura, para aroma grato al Eterno? Eso se puede entender comprendiendo la función espiritual de dichos órganos, ¿sí? La función fisiológica de estos órganos es filtrar lo malo que entra a ellos, separando los líquidos buenos, ¿sí? Por ejemplo, la función espiritual y fisiológica de los riñones equivale a lo mismo, pero relacionado con las acciones. La función espiritual de los riñones equivale a eso también, relacionado con las acciones, ya que en cada acción que realiza la persona hay un órgano del cuerpo que nos ayuda a realizarla. En este caso, ¿sí?, en el caso de los riñones, cuando la persona decide hacer algo, ¿sí?, o bien se abstiene de hacer algo, decide sobre algo no solo, y en eso no solamente usa el cerebro y el corazón, sino que finalmente son los riñones los que filtran y deliberan, ¿sí?
Por lo tanto, cuando la persona acciona de una manera, sus riñones se afectan porque nosotros utilizamos los riñones. Nosotros utilizamos los riñones para poder decidir. O sea, desde este punto de vista espiritual, podemos entender la enfermedad de los riñones que tanto afecta en México, por ejemplo. O sea, hay un origen espiritual de la enfermedad, ¿sí? Generalmente la persona que enferma de sus riñones es una persona que no decide en medio de un ambiente agresivo, donde está siendo perjudicada. La persona se mantiene sumisa y no decide separarse o salir de esa situación tóxica. Cuando la persona decide quedarse en esa situación tóxica, sus riñones se ven afectados. Entonces, esta porción de Vaikra de esta semana nos puede ayudar a entender muchos elementos de la medicina también, ¿sí? Entonces, de ahí viene de por qué los riñones del animal o bien el sistema endocrino del animal son ofrecidos al fuego, porque es una manera de nosotros sacrificar esa parte física de nosotros que se ha afectado por nuestras transgresiones, entonces son ofrecidas en sacrificio. Pero aquí viene también una pregunta muy importante. ¿Acaso el Creador necesita muerte, sangre y fuego para aceptar a la persona? No. La cuestión aquí es comprender la composición del mundo espiritual. En este mundo espiritual hay fuerzas del bien y del mal, y ambas se activan dependiendo de los actos humanos. Cuando no hay balance, ¿sí? Es decir, cuando el lado negativo no se integra para el repunte de lo positivo, esto genera acusadores. Es decir, el ser humano con sus actos atrae hacia sí mismo a ese oponente, ¿sí? Que constantemente le agobia debido a sus acciones. Y si ese cortocircuito que ha provocado con sus actos no es redimido, el acusador no se apacigua y provoca el daño en la persona. Por lo tanto, el sacrificio, ¿sí?, aquieta al acusador porque la persona ya se ha vinculado de nuevo con la divinidad. Es decir, ya reparó, ya hizo una reparación. Entonces, ¿por qué en la actualidad no se hacen sacrificios de animales para vincularnos con lo divino? Porque después de que los romanos destruyeron el segundo templo, los judíos ya no tuvieron el medio principal de comunicación con Dios, ¿sí? Por lo tanto, el sacrificio se sustituye por la plegaria. Es decir, ahora el sacrificio de esa negatividad que hay dentro de nosotros, ocasionada por nuestras transgresiones, ¿sí?, se redime a través de la oración. Por eso es tan importante. Por ahora el corbán, ahora el sacrificio se hace diariamente a través de la oración. ¿Sí? Entonces, es el sistema endocrino donde en nosotros se adhieren esas capas dañinas derivadas de nuestras acciones. Fíjense, esto está muy vinculado con nuestra salud. ¿Sí? Está muy vinculado con nuestra salud. Es necesario hacer un estudio mucho más amplio y profundo para entender cómo es que nuestros órganos se ven afectados por nuestras acciones. Ahora imagínense cuando nosotros mentimos, cuando nosotros decidimos hacer daño, ¿sí?, de manera muy deliberada, cuando nosotros guardamos silencio, cuando nosotros nos empecinamos en algún aspecto y que nos perjudica, que nos hace daño, todo eso ocasiona una separación de nuestro Creador, de la luz divina que hay dentro de nosotros. Entonces los sacrificios tenían el objetivo de acercarnos al Creador, de poder redimir esa parte oscura en nosotros y acercarnos a nuestro Creador.
¿sí? Entonces, en esta parte de la porción de Vaikra de esta semana, se describe muy detalladamente cuáles eran esas razones por las cuales una persona debía de ofrecer sacrificios al Creador, sacrificios de vacunos, ¿sí? O sea, de ovejas, de cabras, de carneros, ¿sí? Entonces necesitamos ir más allá para poder comprender de qué manera nos acercábamos a la divinidad en estos tiempos, ¿sí? Es muy importante no desconectarnos porque este mundo es muy duro, muy difícil si no estamos vinculados, si no nos acercamos a nuestro Creador. Hemos venido aquí a conocer todo esto, hemos venido aquí a conocer nuestra esencia divina, a conocer cómo el Creador ha hecho funcionar todos esos aspectos en nosotros para poder continuar con nuestro proceso de rectificación aquí en Malhut. Sí, entonces esto es lo que yo quería compartirles el día de hoy. Ahora vamos a continuar con nuestra meditación. Muy bien, pues vamos a iniciar esta meditación que es del nombre de Dios número 69, Resh Aleph G, que tiene un valor gemátrico de 206. 206, sí, esta gematria también tiene mucho que ver con el nombre inefable, porque el nombre de Dios inefable tiene un valor gemátrico de 26. Así que vamos también a trenzar Resh Aleph G con Yud He Vav He, que ya está en su pantalla con sus llamitas para que ustedes, en caso de que no conozcan las letras hebreas, puedan escanearlas sin ningún problema ya con sus llamas. Vamos a hacer un pequeño análisis de este nombre de Dios, Resh Aleph G, que lo vamos a meditar porque tiene la fuerza para hacer bajar la sabiduría que necesitamos, el conocimiento que necesitamos y poder encontrar una dirección. ¿Sí? Cuando nosotros nos encontramos en algún dilema, en una disyuntiva existencial, o necesitamos poder decidir de manera correcta lo que más convenga a nuestra vida y a nuestra familia y a los demás, necesitamos tomar una decisión y a veces nos cuesta mucho trabajo decidir. Este nombre nos ayuda a decidir, a tomar la mejor decisión para todos. Pero no solamente tiene esa fuerza, sino también nos da la bendición para casarnos. ¿Sí? O sea, es increíble la fuerza, la energía que nosotros estamos bajando al meditar estas letras hebreas. Estas letras son un teclado cósmico que nosotros cuando las oprimimos estamos moviendo esas fuerzas cósmicas a nuestro favor. ¿Sí? Entonces es necesario que conozcamos cómo funcionan estas letras, porque de esa manera también las estamos activando en nosotros. Esas letras están dentro de nosotros, están en nuestra composición fisiológica y de alma, de espíritu. Es cuestión de que pongamos atención y las vamos a empezar a visualizar cuando ya tenemos un tiempo meditando. Estas letras las vamos a ver en muchas cosas de la creación. Por ejemplo, la letra Resh está en nuestra cara. ¿Sí? Está en nuestra cara. Después les voy a dar una clase, les voy a impartir una clase donde les dé a conocer todo este contenido. La letra Aleph, por ejemplo, es parte de nuestro dorso. ¿Sí? La letra G la tenemos en nuestra, de hombro a hombro, por ejemplo. O sea, pero les voy a explicar más detalladamente en otra clase todo esto que les estoy diciendo. Por ahora vamos a meditar este nombre para poder nosotros obtener una bendición
obtener nosotros una dirección para poder decidir en algunos aspectos de nuestra vida. Entonces, vamos a ello. ¿Sí? Así que te recuerdo que si eres mujer y estás menstruando, no puedes meditar, no puedes visualizar esas letras dentro de ti, no lo puedes hacer porque vas a obtener el resultado contrario. Te debes de poner una especie de chal en tu cabeza para protegerte de la luz que recibes de arriba. Entonces vamos a ello, vamos a poner nuestra espalda recta, pies en paralelo, palmas hacia arriba y vamos a meditar. Vamos a empezar a visualizar esta estrella de David dorada. Es una estrella grande, enorme, luminosa y nos vemos dentro de ella como una columna de luz y empezamos a ascender a los mundos superiores debidamente protegidos en nuestra estrella de David. Luego ahora visualizamos otra estrella de David enorme y empezamos a escanear las letras hebreas. Escaneamos la letra Yud y la encendemos. La letra Resh la encendemos. La letra G la encendemos. La letra Aleph la encendemos. La letra Bab la encendemos. La letra G la encendemos y de nuevo la letra G. Unificamos cada una de estas llamas en un solo fuego. Sube esta luz por el pico de la estrella de David de pantalla y viene hacia nosotros. Entra nuestra estrella de David, entra a nuestro cerebro, ilumina por completo nuestro cerebro. Cada una de nuestras neuronas, nuestro encéfalo, todo está iluminado por este nombre de Dios. Baja esta luz a nuestro corazón y ahora le damos fuerza a nuestro corazón para poder decidir. Baja esta luz a nuestro hígado para poder materializar esa decisión. Nuestro hígado está completamente iluminado y gracias a esa iluminación de este nombre podemos materializar la decisión que tomemos. Sube el corazón, ilumina el corazón, sube el cerebro, ilumina el cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Sale esta luz por nuestra fontanela en forma de copos de luz. Y nuestra aura está completamente iluminada. Ahora visualizamos al planeta Tierra que está dentro de nuestras manos, en nuestras manos. Es una pelotita azul. La visualizamos y sale de nuestra frente un rayo de luz plateado y empieza a impactar al planeta, penetrando por cada una de las capas de la atmósfera hasta el núcleo de la Tierra. Esta luz es capaz de llegar hasta el núcleo de la Tierra y toda la Tierra se rectifica a través de Resh Aleph G trenzado con tetragrama y todos recibimos la sabiduría de lo alto, todos recibimos la capacidad de decidir, de encontrar una decisión, de encontrar una dirección en nuestras vidas y obtenemos una bendición para casarnos en caso de estar en esa situación. Todos recibimos las bendiciones de este nombre. Muy bien. Ahora vienen a nosotros Metatron, Sandalfón y Mashiach. Vienen a nosotros y les hacemos una consulta de todo esto que hemos meditado, de lo que está pasando en nuestra vida. Hacemos la consulta que necesitamos para obtener
todo eso que necesitamos para seguir rectificando aquí. Muy bien, ahora nos traemos toda esa información para materializarla, para llevarla a cabo. Recibimos esa orientación para traerla aquí al mundo. Y ahora hacemos 3 respiraciones profundas, conscientes. Empezamos a volver nuestros pies, nuestras manos, nuestros hombros. Volvemos a nuestro cuerpo. Y cuando te sientas listo, abres tus ojos. Muy bien. Ojalá pudieras poner en comentarios todo lo que visualizaste o algo que quieras compartir sobre esta meditación. Y olvidé justificar esta meditación al inicio de la explicación porque el tema que analizamos el día de hoy y que tiene que ver con la porción de la Torah de esta semana, que tiene que ver con el tema de los sacrificios. El tema de los sacrificios tiene mucho que ver con nuestras decisiones, porque cuando nosotros decidimos, por ejemplo, separarnos de nuestro Creador, ¿sí? Nos extraviamos por completo, nos extraviamos. Entonces cuando meditamos este nombre nos ayuda a regresar a ese carril, ¿sí? Por eso se dice esta meditación, obtenemos la bendición de encontrar una dirección. Por eso hemos decidido complementar esta meditación con el análisis cabalístico de la porción de Vaikra de esta semana. Así que espero que te haya servido muchísimo todo esto que te he transmitido el día de hoy. Que tengas un excelente día. Hasta luego.